Nos volvemos a encontrar con ustedes. Hoy voy a hablar sobre el trastorno de pánico y la agorafobia. ¿Qué es el trastorno de pánico y qué es la agorafobia? A medida que volvemos a nuestra vida normal, a menudo experimentamos inquietud, lo cual es muy natural. Nos sentimos inquietos cuando estamos estresados por algo, en peligro por algo o en algún problema por algo. El pecho palpita, hay inquietud, tensión, mareos, dolores corporales y la garganta y el pecho se secan, lo cual es muy normal. Pero si ese es el caso, no estás bajo ninguna presión, no estás sufriendo ningún estrés particular por nada. No me metí en problemas con nada. Pero de repente surgió una situación en la que se observaron varios síntomas, como si tu cabeza estuviera dando vueltas. Por ejemplo, sientes como si tu garganta estuviera apretada o atascada. Algo se queda atascado en la garganta o va acompañado de dolor en el pecho, opresión en el pecho, dificultad para respirar y sensación de asfixia. Siento como si el estómago se me revolviera. Tengo náuseas y tengo las manos y los pies entumecidos. Algunos pueden sentir mucho frío o mucho calor. Siento como si saliera aire caliente de mis oídos. Siento como si un lado de mi cuerpo se estuviera entumecido. O siento como si todo lo que veo frente a mí se hubiera vuelto sin vida. Aquellos que no tienen vida, es decir, todo lo que tiene vida, parecen ser objetos inanimados o algo así. O no estoy en mí mismo. Mi alma se ha ido de mí. Me siento un poco sin vida. Y también miedo extremo o intenso a la muerte. De repente siento que voy a morir. La muerte ha llegado a mí y siento que mi alma me ha abandonado. Si están presentes 4 de los síntomas que mencioné o están presentes y es por un periodo de tiempo temporal, generalmente se dice que el pico desaparece en un plazo de 10 a 12 minutos. Su intensidad alcanza su punto máximo y se calma de nuevo al cabo de 20 o 30 minutos. Mencioné todos estos síntomas de una inquietud repentina, la presencia de cualquiera de los 4 anteriores y un miedo intenso a la muerte, de que voy a morir ahora. Cuando estos síntomas aparecen de repente los llamamos pánico. Mucha gente tiene mucho miedo de este ataque de pánico. He tenido que afrontar muchos problemas muchas veces. Un ataque similar tuvo lugar en Magila. Tengo que ir a urgencias una y otra vez. También hay muchos a quienes se les han realizado SG 12 o 13 veces en los últimos 2 o 3 meses, cada vez que va al hospital, cada vez se realiza un SG. Todos los informes de pruebas y exámenes parecen normales. Las personas que sufren repetidamente este tipo de ataques son extremadamente desconfiadas. Está bajo mucha tensión. Si un ataque así vuelve a ocurrir en un lugar así, no podré salir de allí. En el sueño, en ese momento, siempre se preguntan qué les va a pasar, y a menudo buscan respuestas, a veces consultan a un cardiólogo, también acuden a otros médicos de diferentes especialidades. Muchos no se dan cuenta al principio de que esto es un síntoma de una enfermedad mental, esto es un ataque de pánico. Entonces, ¿por qué ocurre este ataque de pánico? Se le llama ataque de pánico. Puede sucederle a usted si está muy estresado, pero también puede ocurrir sin ningún motivo aparente, o puede haber alguna explicación lógica. Esto se debe a que en nuestro cerebro existen ciertos neurotransmisores, por ejemplo, lo que llamamos 5-HT, y luego, como usted dice, la adrenalina. Todos estos neurotransmisores de repente comienzan a liberarse en grandes cantidades en el cerebro. Cuando se liberan, todos estos síntomas aparecen de repente y entonces comienza el ataque. El problema o el pánico es que esto hace que una persona sienta un miedo intenso. Además, existen algunas otras causas para estos ataques de pánico. Por ejemplo, de repente, un día, en algún lugar, comenzó a sentir una dificultad para respirar de este tipo. A partir de esa sensación, asocia ese lugar con la experiencia, pensando, no, en una habitación grande como esta o en un lugar tan lleno de gente, esto mismo me pasó. Ahora resulta que cada vez que entra en una multitud le ocurre lo mismo una y otra vez, o cuando queda atrapado en un gran atasco de tráfico, vuelve a sucederle. Por todas estas razones, pueden producirse ataques de pánico repetidamente. A esto lo llamamos eventos desencadenantes o triggers, que pueden ocurrir en cualquier lugar, y sumergen a la persona en otro círculo vicioso. Cada vez que esto sucede con frecuencia, o cuando una persona tiene un ataque de pánico, comienza a respirar rápidamente y con respiraciones cortas. Si seguimos respirando de manera rápida y superficial, la concentración de dióxido de carbono en el cerebro puede disminuir. Cuando esto ocurre, se produce otro problema. La cabeza comienza a sentirse mareada, las manos y los pies pueden experimentar una sensación de hormigueo, se siente dificultad para respirar y en muchos casos algunas personas se asustan tanto que incluso pueden desmayarse. En ese momento,
La inquietud aumenta aún más porque no entienden por qué están sintiendo tanto malestar físico, lo que les lleva a respirar aún más rápido y superficialmente, agravando la dificultad para respirar y acelerando la respiración. En ese momento se forma un círculo vicioso del que resulta muy difícil salir. De hecho, en este momento hay otro aspecto que está muy directamente relacionado con el ataque de pánico. La mayoría de los pacientes con ataques de pánico también vienen a nosotros con otro problema que llamamos agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es un tipo específico de miedo. Un miedo constante o persistente a algo y evitar ese objeto o situación. En ese contexto, uno siempre magnifica la situación, y eso es lo que llamamos fobia. Hay muchos tipos y variaciones de fobias. Entonces, la agorafobia es un tipo específico de fobia en la que la persona siente miedo hacia ciertos lugares concretos y por eso de ninguna manera quiere ir allí. Se observa una tendencia repetida a evitar esos lugares. Por ejemplo, nunca quiere subir a un tren, un vapor o un ferry. Piensa que si va allí y en ese momento le da una opresión en el pecho o se presenta una situación similar a un ataque de pánico o siente dificultad para respirar, ¿cómo podrá llegar al hospital y cómo podrá salir de allí? Quiere evitar los atascos de tráfico intensos o tiene miedo de subir a un coche. Piensa, si tengo algún problema mientras estoy atrapado en un atasco, ¿a dónde iré? ¿Dónde encontraré un hospital? ¿Dónde encontraré una sala de emergencias? En lugares muy abiertos, donde hay mucha gente, grandes mercados, o en algún programa de bodas con muchas personas, multitudes, o incluso dentro de un mercado no puede soportarlo y se le genera una situación extremadamente aterradora, por lo que trata de evitar esos lugares. O, por ejemplo, si hay una fila larga, no quiere hacerla. Se mantiene alejado de varias situaciones como estas. Incluso antes de que ocurran, ya experimenta una ansiedad anticipatoria pensando, si voy allí, ¿qué me pasará después de llegar? Si subo a ese avión y si después de subir siento dificultad para respirar, o si tengo un ataque al corazón, o si siento palpitaciones o algún problema en el corazón, ¿cómo voy a ir al médico en ese momento? La persona ya sufre de ansiedad de antemano y al ir a ese lugar su problema empeora aún más. Esta agorafobia puede estar asociada con ataques de pánico. También hay muchas personas que vienen a nosotros solo por agorafobia. Las causas de esta agorafobia son similares a las de los ataques de pánico. Podemos explicarlo a través de algunos mecanismos cerebrales. Además, esta agorafobia de la que estamos hablando, agorafobia, suele comenzar entre los 20 y 30 años, o puede verse entre los 30 y 40 años. Este cuadro es más frecuente en esos rangos de edad. Con síntomas relacionados con el pánico y la ansiedad. Puede presentarse de manera recurrente, afecta la vida diaria de la persona. Panranilina dinasa. Primero le tranquilizo, le hago entender que estoy ahí para él. Está desarrollando una idea errónea, como si al ir a ese lugar le fuera a faltar el aire o le fuera a pasar algo malo. Le aseguro que no es así, que ha asociado ese lugar con esa experiencia, pero que solo porque le pasó una vez no significa que le vaya a pasar siempre que vaya allí. Al mismo tiempo, le enseño al paciente ejercicios de relajación y a tomar respiraciones cortas. Cuando respira, siente una inquietud interna que aumenta con la respiración. Para romper ese ciclo, le enseño técnicas de respiración abdominal para que aprenda a relajarse y a respirar correctamente, inhalar profundamente y exhalar, reconociendo o no ese proceso. Es posible salir de esa situación en ese momento. Además de la terapia, existen otras técnicas, como el método gradual. A la persona que tiene miedo de un lugar específico, la acercamos gradualmente a ese lugar. Por ejemplo, si le da miedo subir a un tren, primero le pedimos que pase un tiempo en la estación de tren durante algunos días, o que vaya repetidamente, o que imagine que está sentado dentro del tren. Así, poco a poco, lo vamos acercando al tren, y finalmente lo exponemos al contacto directo con el tren. Este método de exposición gradual ayuda a que la persona pueda enfrentar poco a poco esas situaciones temidas. Al mismo tiempo, los medicamentos también juegan un papel importante aquí. Nosotros preferimos no usar medicamentos a largo plazo, sino solo algunos medicamentos de corta duración si es necesario. Con la combinación de estos dos métodos, el ataque de pánico casi se cura por completo. Espero que mis palabras les sean útiles a muchos de ustedes y que ayuden a aumentar la conciencia sobre este tema. Nos volveremos a ver en el futuro con otro tema. Gracias y cuídense mucho.